Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8:30. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, como podrán darse cuenta, estamos en un espacio diferente, muy cómodo, me siento muy cómodo. Es más pequeño, pero acogedor. Ojalá también ustedes puedan sentir un poquito de este eh, lugar que nos acoge bajo la lluvia. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me inquieta mucho. De verdad, lo traía en mente, me hicieron algunas sugerencias y cuando empiezo yo a investigar al respecto me doy cuenta del terrible monstruo al que estamos expuestos, tanto menores, adolescentes, adultos, toda la gente que estamos en las redes. De verdad estamos viviendo un riesgo que no nos hemos dado cuenta. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es el ciberacoso. En algún momento hablé del grooming, pero sí le voy a dar más espacio a este tipo de situaciones y de riesgos en el que nos encontramos y se encuentra nuestra gente. Me lleva a hablar del tema varias situaciones muy cercanas, desde pacientes, compañeras de trabajo, amigas, y ahora sí que el hijo de la amiga, o sea, de todo. Ay, Manuelito, buenas noches. ¿Qué tal? Es que no saben, estoy el día de hoy muy afortunada porque lo tengo así de cerquita. Bueno, esa voz me llega y me acaricia por acá, Manuelito. Lo bueno es que se me laven los dientes. Uy, ya. Ay, ya cuando uno agarró intimidad, ya uno se pierde de esos detalles. Ya cuando hay besos de buenos días, así de recién levantados, ya todo pasó. Sí, hombre. Entonces hoy tengo la fortuna de tener no solamente aquí a Manuel, sino aquí y muy cerca. Gracias, Manuel, por acompañarme esta noche lluviosa. Un verdadero placer. Y no hay mucho volumen, me dicen. Ya lo estamos usando. Ya por ahí me escuchan bien. Y bueno, bienvenidas a la gente que nos acompaña hoy desde que inicia el programa. Irma, un abrazo y saludos a Iscali, Lucía, un abrazo, Lucía. Y bueno, les decía yo que hubo gente y casos muy cercanos, tanto en el área laboral como personal, como pacientes, como compañeras, de todo, en donde ha sucedido el ciberacoso. Hace incluso 5 años todavía no era un delito, no se perseguía, hoy ya. Entonces hoy vamos a ver qué es el ciberacoso, le llaman ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo. No sé si por ahí. Cibermatoneo. Cibermatoneo. Es exactamente, lo manejan, que es exactamente lo mismo. Vamos a ver el riesgo, vamos a ver qué sucede cuando ya me di cuenta, qué hacer yo como adulto hacia un menor, porque se da principalmente en menores, no quiere decir que no se den adultos también, y les voy a compartir en un rato más algunos casos de gente adulta que no se le da a veces la importancia o el riesgo si no detiene uno esta situación o si uno no está alerta, hasta dónde puede llegar a avanzar lo grave de este tipo de situaciones. Vamos a ver a quién acudir cuando estamos en la Ciudad de México, en el Estado de México. Hay asociaciones también que ahorita están poniendo mucho empeño y están enfocándose en dar una oportunidad, principalmente a los chicos, en que si viven ellos alguna situación de ciberacoso, acudan a estas páginas. Entonces les voy a dar un poquito de eso, y si tienen alguna duda, de verdad escriban o envíenlo vía inbox, con mucho gusto yo los puedo asesorar, acompañar en este proceso que de verdad es un monstruo invisible, porque no sabemos a quién señalar o irnos sobre quién, ¿no? A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces el ciberacoso. No, antes de empezar con el ciberacoso, Manuel, voy a hablar de que el 11 de julio, recuerden que me gusta mencionar los días mundiales o internacionales, puesto que eso nos permite visualizar aquellas situaciones, personas, estados, lugares que nos permiten voltear para ver qué está sucediendo y sensibilizarnos y tomar conciencia y hacer algo al respecto de las cosas que suceden. Entonces, el 11 de julio
es el Día Mundial de la Población. Cuando yo lo leí dije, bueno, ¿y eso qué? Pues ya somos muchos, eso lo hubiéramos, o sea, que es un día para que somos muchos y que seamos menos, o cómo, ¿no? O que seamos más. O que seamos más, bueno, eso hace mucho, ahorita ya no, ya somos muchos. El Día Mundial de la Población tiene que ver con el enfocado a que la gente pueda planear sus familias, implica planear un estilo de vida, vencer la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, que es ahorita como que el tema. Por un lado me da gusto que se hable del tema, pero por otro va a suceder como en su momento los métodos antifecundativos, o mejor conocidos como anticonceptivos, que de tanto que se habla dejamos de ponerle atención porque está en todos lados, en la escuela, los papás, los anuncios, la publicidad, entonces está ahí y dejamos de poner atención realmente a lo que el impacto de lo que estas situaciones deben de tener en nosotros. Y ojalá esto no suceda con lo de la equidad de género, porque nos lo mencionan en muchos lugares y realmente nos perdemos de la esencia, del significado. Otra de las cosas en que se trata de que se visualice es planear derrotar la muerte materna y sostener a la juventud. Todo un reto. Me agrada celebración, porque a veces no nos ponemos a pensar en planear nuestra vida, ¿no? A veces tenemos un objetivo y es: a mí me gustaría terminar mis estudios, sí, y luego cuánta gente no los termina y ya después no sabe qué hacer, o celebra tener un documento, pero ¿qué pasó con ese camino? ¿Cuántos retos superó? ¿Cuánto crecimiento hay? Y a veces nos olvidamos, nos ponemos objetivos materiales y a veces le perdemos el contenido a esto. Cada uno de ustedes, de la gente que me está viendo, que me está escuchando, ¿cuánto le invierten a planear su vida? ¿Y qué hacen para llevar a cabo este objetivo que ustedes se han trazado? ¿Qué hacen para vencer o trabajar en cuanto a la salud propia y del otro, ¿no? Tenemos muchas creencias y muchas costumbres que no nos ayudan. Por ejemplo, no ir al médico a menos que yo me sienta muy, muy mal, ¿no? Ya cuando tengo fiebre, o cuando se me quitó el hambre, o cuando ya traigo ahí algo muy evidente, no voy. No tenemos esa cultura de cuidar nuestra salud, y menos en pensar en mejorar la salud de las madres e hijos, ¿no? También esto es como la invitación a que revisarme yo y qué puedo hacer yo con otra persona o hacia otra persona para mejorar la calidad de vida. Entonces, el 11 de julio es mañana, ¿no? Mañana pasado, ¿hoy qué es? Hoy. ¿Hoy? No es 11. ¿Hoy es 11? Ah, sí, cierto, es 11. Bueno, hoy es 11 de julio, nunca digo la fecha, porque nunca me la sé. Ahora lo entiendo. Bueno, entonces hoy es el Día Mundial de la Población. Y continuemos ahora sí vamos a dar inicio a nuestro tema, que es el ciberacoso. Dice una de muchas definiciones, dice: es una práctica que consiste en utilizar la tecnología o las tecnologías digitales con la intención de ofender, humillar, amenazar, acosar o abusar de alguien. Es todo aquello que nos va a transgredir, es todo aquello que nos va a hacer daño. Muchas veces el origen no es esa intención, porque cuántas veces no se ha subido información en las escuelas principalmente, en donde se mofan de una compañera, del nuevo o de alguna característica física diferente a lo regular, y no falta quien haga un comentario posiblemente nada más gracioso. Entonces, y tampoco se dan cuenta a veces de la dimensión o del impacto que esto pueda tener más adelante. Así inicia mucho, de hecho tiene mucho que ver con esta serie de 13 razones. Así inicia, ¿no? Hay de diferentes maneras, exhiben cierta intimidad de esta chica, que ya no me acuerdo su nombre. Entonces, a veces inicia de una manera inofensiva o a nivel de mofa. A veces puede avanzar, a veces no. La mayoría de las veces no avanza, pero cuando avanza, cuando impacta, no nos damos cuenta
que algo que yo puedo subir para burlarme de una compañera o de un compañero, alguien más lo va a compartir, alguien más también por broma lo puede seguir compartiendo, y como una bola de nieve cada vez va a ir creciendo y ya a veces no se da cuenta de la persona que lo inició el impacto de esto. ¿Cuál puede llegar a ser el impacto de un ciberacoso? Pues ni más ni menos que el suicidio. ¿Sí? Y ya ha habido suicidios, pérdida de trabajo por este tipo de situaciones. Una de las cosas que es importante que reconozcamos es quiénes participan en el ciberacoso. La gente creería que nada más es el acosador y la persona acosada o la víctima. No, también los que estamos viendo, también aquel que se rió del mensaje, aquel que vio el mensaje y lo compartió. Esta gente también tiene una participación muy importante. Entonces yo llego a la conclusión de que todos tenemos que ver de alguna manera cuando suceden estas situaciones de ciberacoso. Yo no lo compartí, no, pero lo viste. Hoy precisamente platicaba con una chica que hace unos años me compartió su situación, hace 5 años o más creo me platicó su situación, y hoy volvemos a tocar el tema. Ella en su área laboral se da cuenta que empiezan a subir fotografías en su muro con ella desnuda, entonces, pero no la cara sino el cuerpo, y ella al principio dice, yo no le tomé importancia, dije, ay, más o menos sé quién está haciendo este tipo de bromas o este tipo de situaciones, no le da importancia. Y de hecho ya no se da cuenta a alguien que tiene ahí de amistad en su Facebook. Y le dice, oye, ¿estás subiendo estas fotos? Y no, yo no las subí, no le da importancia. Le vuelven a repetir a los 2 meses más o menos, otra vez de, oye, fíjate que ya te voy a bloquear, porque incluso era un familiar, porque pues estás subiendo fotografías que a mí me incomodan. Y ella dice, ¿qué fotografías? Entonces, se las muestran y dice, no, yo no subí nada. Y decía ella con culpa, con enojo, decía, no le hice caso. O sea, no tenía por qué hacerle caso a una situación así. Pasa el tiempo que ella, sin darle importancia, dice, bueno, la gente que me conoce ya sabía quién era yo, ya sabían ellos que yo no había subido nada. En mi trabajo, pues también, dice, realmente no me importaba la opinión de los demás. Ella empieza a darse cuenta del impacto cuando una mamá de una de sus compañeras de su hija le dice de estas fotografías que está subiendo en el muro. Entonces dice esta chava, dice, ahí sí ya me preocupé porque entonces ya se está metiendo, ahora sí que mi hija está en riesgo, porque entonces van a hablar de su mamá, ¿no? Cuando iba directamente a mí la agresión, yo no tenía ningún problema, pero mi hija sí. Entonces ella inicia una denuncia. En ese entonces solamente era una denuncia de hechos, no había un delito que perseguir, se queda ahí marcado, y de hecho le dijeron, sí, hazlo para que quede ahí y entonces se pueda hacer algo. Entonces ella dice que lo deja ahí, bloquea la página, la cierra y todo, pero se empieza a dar cuenta que empiezan a cuchichear ciertos compañeros, que cuando ella iba pasando la volteaban a ver, la señalaban, y ella, cuando intentaba reaccionar, la gente como si nada, ¿no? Empieza ahí una situación persecutoria, algo muy, muy desagradable. No sé si alguien de ustedes, de la gente que me ve y que me escucha, ha sentido eso, de que hablan de ustedes, pero no saben, o ya no saben si es su imaginación o si realmente están hablando de ustedes, ¿no? Entonces, esta chica llegó un momento en el que solamente iba al trabajo porque, pues bueno, era su único modo pues, tenía que ir a trabajar. Pero regresando a trabajar no salía, subió de peso, empezó a comer, incluso llegó a ir al psicólogo, al psiquiatra por una depresión, a tomar medicamento para estar activa, a tomar medicamento para dormir. Y dice, y de hecho cuando me lo relata, que fue hace 5 años, todavía hay una reacción de ella, de esta situación, ¿no? Dice, ¿cómo alguien puede llegar a destruir la vida? ¿No? ¿Y qué destruyen en esos actos? Destruyen la intimidad, destruyen, modifican la personalidad que uno tiene. Uno con su forma de ser, con su forma de relacionarse, bueno, te vas dando una imagen. Hoy lo que no hemos tenido, yo creo, la conciencia es de cómo también nosotras tenemos y nosotros tenemos una imagen en las redes, en esto. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué tipo de imagen quieren dar a los demás?
Si alguien, incluso en los trabajos, ya piden tu Facebook, ¿no? Y ¿Eso qué tan ético podría llegar a ser? Ético para... O sea, que el hecho de que te lo pidan, pues finalmente es un asunto personal. Es más, ¿por qué no? Y me ha tocado ver que abren hasta 2 cuentas, ¿no? La profesional, entre comillas, y la personal. Pues entonces también, ¿para qué lo están pidiendo si pues no sirve de mucho? Imagínate el impacto, Manuel, de que ya es parte de nosotros. Antes que decían, lo vamos a comparar un poquito con los teléfonos. Antes nada más pedían el teléfono de casa, no pedían el celular. Bueno, para aquellos que ya tenemos algunos ayeres. Sí. Solamente decías, no, el celular nada más se lo doy a ciertas personas o a si mi trabajo realmente me lo requiere. Pero hoy, de hecho, ya ni siquiera creo que en muchos lugares ya no piden casa, ya piden tu celular, porque es lo que usas. Es algo parecido, Manuel, de que ya no nada más es tu dirección, tu currículum, no, ya también tú tienes una imagen. De hecho, tiene un nombre hoy todo tiene nombre, me llama la atención, todo tiene nombre y si es y de verdad voy a seguir tocando el tema, es ¿qué tipo de comunidades quieres construir y habitar? Como una persona que está conectada a las redes sociales, a las tecnologías. Entonces... Pero lo cual es un submundo también, claro. Y es parte de nosotros, Manuel. Por eso ahorita que dices, híjole, ¿por qué lo piden en el trabajo? Porque es parte de ti. Es parte de ti, así como antes era muy privado tu teléfono, el número de tu teléfono celular y el público era tu casa. Claro. Y ya no, ahora piden el teléfono celular, incluso tus estados de cuenta puede ya no llegar a tu casa, sino ya todo lo recibes aquí. Sí. Entonces ya es parte, ese submundo, la mitad del tiempo, creo yo, y a veces más, estamos en él. Es cierto. Nada más dice Aurora Ramos, dice, sí me ha pasado, se esconden cobardemente tras las indirectas y decir frases al aire a ver si a alguien le queda el saco, y luego usan la retórica para decir que estás tan enferma de paranoia. Claro, que todo lo que la gente dice te lo tomas personal. Claro que sí, Aurora. Y te culpan de ser inmadura y de que no sabes responsabilizarte de tus emociones y que es tu culpa si te ofendes. Por supuesto, es una paranoia y de verdad es... No sé si alguien más de nuestro público, gracias Aurora por escribirnos y tienes toda la razón. ¿Cómo compruebas algo en un mundo en donde todo lo que se quiere comprobar a través de que si lo veo y lo toco, entonces existe? Si no lo veo, si no lo toco y si no tengo manera de comprobar, entonces no existe. Esta es de las cosas que más, que más transgreden al ser humano. Y súmale que al género femenino. ¿Sí? Entonces... Dice Aurora, por supuesto, claro que lo siento, no estoy loca, pero ya cuando varios coinciden en de que no, sí lo está, llega uno a creérselo. Recuerden que nuestra capacidad, sabemos que existimos a través, porque nos refuta la existencia del otro. Entonces, si nos refuta la existencia del otro y nos señala y nos hace ver cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta, claro que le damos un valor, por supuesto. O sea, por muy buena autoestima que tengas, por muy buen autoconcepto que tengas, por un yo muy fuerte que tengas, Manuelito, te quiebras. Sí, es como multiplicar por, no sé ni por cuánto, en mi época, que también voy a revelar, ¿no? El famoso apodo, que te seguía, si te lo ponen desde la primaria, te seguía primaria, secundaria, prepa y en muchos casos hasta universidad, ¿no? Y sobre todo esos apodos que justamente iban hacia la imagen, ¿no? Y que te tiraban durísimo. Sí, fíjate, ahorita me acordé de uno de la secundaria y que con ese vives. No se acuerda la gente, no se acuerda de tu nombre, de tus habilidades como estudiante. No, ¿te acuerdas? Porque había uno en la secundaria que le decíamos, sí, el Narvabas. O sea, ¿tú crees que me acuerdo de su nombre? Igual y desde su cara, pero el apodo ahí está. Y de estos apodos que tienden a transgredir, ¿no? A señalar a lo mejor algo físico, cognitivo, por apellido, pero que tienden a transgredir. Y ahora
Bueno, ahí, qué bueno que pones este ejemplo. Anteriormente el bullying o estos abusos se daban cuando estaba ahí la persona, ¿no? Si era en la escuela, tú sabías que si no ibas a la escuela al menos te encontrabas libre, ¿no? Y descansabas. Mucha gente nunca nos gustó ir a la escuela por estas situaciones, ¿no? En el trabajo, porque también puede ser en el trabajo, dices tú, bueno, ya salí del trabajo, ya me libero de esto. Pero ahorita con el ciberacoso, no. Es porque lo traes aquí, o sea, lo traemos todo el tiempo, no nos podemos esconder y esta agresión, este monstruo no tiene cara. Puede ser una persona o pueden ser muchas o pueden ser muchos, o sea, esto se convierte en que son muchos los que al rato nos señalan, nos hacen no solamente exhibir algún aspecto de nuestra intimidad, como por ejemplo el ejemplo que les mencionaba de esta chica donde subían fotografías de cuerpos desnudos, en donde decían que era ella sin su cara, y no lo era. Entonces esto se va convirtiendo en una constante transgresión en donde afecta pues la autoestima, la autoimagen, hay depresión, incluso puede llegar al suicidio. Ahora, ustedes cuando ven, esos chicos cuando ven esta situación, al ratito voy a hablar de qué pasa cuando mi hijo, mi hija es el que acosa, o cuando es la víctima, el acosador o la acosadora. Entonces, el acosado o la acosada. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer. No solamente, acabo de dar clases hace un tiempo y yo les pedí un proyecto a mis chicas. Di violencia en la pareja, si no mal recuerdo la materia, y yo les pedí de proyecto final que me hicieran un programa de cómo contrarrestar o evitar la violencia. Y les dije, es abierto, violencia en niños, adolescentes, adultos, pareja, donde quieran, en casa, en la calle, como quieran. Entonces, que eran como 15 chicas más o menos, un poquito más. 5 de ellas en su proyecto me pusieron regular el contenido de los programas de televisión, regular el contenido principalmente de este medio. Entonces, por supuesto que sí fue algo que yo les retiré, les bajé de puntuación, porque hoy no solamente la televisión, al principio sí era televisión y radio, revistas y estos carteles, ¿no?, que vemos siempre, pero ahorita no. Ahorita hay gente que de verdad ya no contrata ni siquiera sistema de cable para ver ellos con su Netflix y su internet es suficiente, ya ni siquiera ven televisión. Entonces, ¿cómo vamos a regular algo externo? Sí hay una labor como comunidad, como autoridad, digamos, gobierno, si quieren llamarlo así, pero la principal está en las manos de nosotros como personas al estar distribuyendo información en este medio y de los papás con los chavos. ¿Qué tipo se me olvida la frase, ¿cómo? De comunidades quieres construir? Revisen sus perfiles y vean con quién están ustedes conectados, con qué grupos. No solamente están con los amigos de la primaria y compañeros de trabajo, de hecho muchos ni siquiera tienen compañeros de trabajo en sus perfiles, pero ¿qué imagen dan ustedes hacia los demás? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Han entrado con otra cuenta y revisado su perfil, sus comentarios, sus likes? ¿Cómo los vería una persona de recursos humanos que les pide su página de Facebook para revisar más o menos cómo te mueves bajo un espacio que no tiene cara? Y sobre todo, por ejemplo, en este caso particular, una persona de recursos humanos que te puede estar entrevistando en ese momento mientras está revisando tu perfil, ese contraste que puede dar, ¿no? Uh-huh. tu momento en vivo personal, cómo estás respondiendo a las preguntas, cómo es tu comportamiento, cómo es tu código de vestimenta, de comunicación no verbal, y lo que está expuesto en tus redes sociales. Te estás desnudando por completo de que puedes ser un total mentiroso o algo con un nivel de confianza sumamente bajo. O sea, te estás desnudando por completo. Sí, estás mostrando ahí esa parte en donde no está tu cara, pero sí está una parte de ti. Uh-huh. Por eso creo que es muy importante revisar
qué comunidades construimos, quieres habitar y qué aportas. ¿Qué haces por pertenecer? Exacto, porque algo de eso tenemos nosotros, ¿no? Entonces, tristemente les voy a dar algunas cifras. Ya dice Aurora Ramos, dice la gente que antes el bullying ya existía y que no pasaba nada. Sí pasaba, solo que no se le ponía atención ni se le brindaba ayuda a la víctima como para saber el grado de afección. Claro, Aurora, siempre ha existido todo, solo que ahora en algunos casos es evidente porque somos muchos. Porque ya hay no quiere decir que antes suicidios en adolescentes ha aumentado, pues ya somos muchos, ¿no? Y antes, siempre ha existido, por supuesto. Yo creo que también no se le daba tanto esta importancia al ser humano. Les decía yo que ahora todo tiene nombre. Antes nada más había, por ejemplo, no sé, 2, 3 cosas en cuanto a la sexualidad. Hoy todo tiene nombre. Si te gusta la inteligencia del otro, tiene un nombre. Si te gustan, solamente te basas en, no sé, no sé, hay tantas cosas que todo tiene nombre. Entonces también es como, aparentemente es más, pero no, simplemente es más descriptivo. Tenemos más herramientas para describir las cosas que antes no. Antes, como que el mismo hecho, antes era una gripa. Hoy tenemos infinidad de niveles de influenzas, sachet, totote. Tenemos todo el abecedario de la influenza y antes nada más tenías gripa y se acabó, ¿no? Yo creo que así es un poquito mucho de lo que ahora hay más descripción, hay más subdivisiones, ¿no? Antes era más generalizado. Pero bueno, es muy triste, les tengo que dar yo estos números porque mucho del riesgo que hay en estas tecnologías tiene que ver con el abuso sexual a menores. Nosotros somos ni más ni menos que uno del primer lugar en violencia sexual, en abuso a menores, y es el país de los que se les invierte muy poquito a este campo. Ojalá que con este cambio que se va a llevar a cabo el 1 de diciembre se enfoque y se invierta más dinero en el cuidado a nuestros niños. Dice, y la UNICEF es la que lo dice, México tiene de los presupuestos más bajos para combatir este grave problema. Tan solo el 1% de los recursos es del 2015. Es como si estuviéramos gritando no, a nosotros no nos pasa. Claro que pasa. Todas esas desapariciones de niños, todos esos... pues sí, las desapariciones, Manuel, tiene mucho que ver con la trata, tiene mucho que ver con el... ¿cómo se llama de órganos? El tráfico de órganos. O sea, nuestros niños están desapareciendo. Había esas noticias, fíjate que no se llegó a ser muy abierta. Hace 2 años en Ecatepec llegaban camionetas al kinder, al preescolar. Se metían con armas y a sacar a todos los niños que pudieran y los trepaban a las camionetas, las cerraban y no volvían a ver a esos niños, ¿no? Esta situación tan conocida de las mujeres de Juárez, ¿no? Las muertas de Juárez también dicen, ¿dónde están? ¿Dónde creen que están, chicas? Bueno, dice también por ahí que el 7% de los niños son los únicos que se animan a hablar a sus papás de lo que está sucediendo cuando son acosados mediante la tecnología, solamente el 7%. Y esta es de asustar. 1 de cada 5 niños está teniendo contacto con personas en redes sociales. O sea, de cada 5 niños, 1 está teniendo contacto con un pedófilo, con un victimario, con una situación de riesgo. Esto es muy grave porque no solamente es preguntar en dónde están los papás, sino qué herramientas yo le doy a mi hijo, a mi hija, para que se cuide. Esto no es para que la gente empiece a abrazar y no, mi hijo, y ahora le voy a limitar más el internet, si es una medida, pero vamos a ver que también como es un recurso que ya utilizamos como parte de nuestra dinámica de vida diaria, no podemos limitarlo y secuestrarlo prácticamente, alejarlo de todo esto. En un caso también de hace 2 semanas,
en donde unos papás se dan cuenta, su hijo de 10 años le pedía unos patines, y quería unos patines, y quería unos patines, y quería unos patines. De repente el niño deja de pedir los patines, y su mamá un día sube a su recámara y se da cuenta que tiene los patines ahí nuevecitos. Y la mamá así de, caray, ¿de dónde salieron los patines? Y se dan cuenta, empieza la mamá a hurgar, y se da cuenta de que se los compró un tipo que el chico conoció en internet. Entonces los papás estaban ya investigando un poquito. Cuando la mamá se da cuenta de esto, le quita tablet, le quita celular, le quita absolutamente todo. Y el niño ahora sí que aislado de comunicación. Creo que ni a la escuela iba ya. Porque los papás pues querían ver qué iban a hacer. Sin embargo, bueno, les cuento un poquito. Este niño tenía 1 mes, 2 meses más o menos de haber sido contactado por un adulto en internet, y empiezan a leer los papás las conversaciones. No había un contenido erótico tal cual, pero sí había un lenguaje muy amoroso, muy tierno, de hola Ángel, ¿cómo estás? Y qué guapo, y qué buenos días, que tengas un día hermoso, te quiero y te mando un abrazo, cosas así que ya al llevarlo a un contexto legal pues no hay mucho que comprobar, pero no era un lenguaje, pues, un adulto con un niño de 10 años. Entonces, ya agarrándote guacanazos más los papás al niño, el chico les dice que lo había visto 4 veces. 4 veces había ya tenido encuentros con este señor, y cuando los papás le preguntan, bueno, ¿por qué te regaló esto? Él dijo, es que pues por mi cumpleaños, el cumpleaños ya había pasado. Y no solamente le había regalado los patines, le había regalado otras cosas por ahí, y que los papás no se habían percatado de esta situación. Entonces la mamá empieza a reflexionar y dice, ahora entiendo por qué mi hijo me pidió permiso de ir 1:30 al jardín que está aquí en la casa. O sea, el tipo se trasladaba al lugar muy cerca de donde vivía el niño, con 1:30, ¿se imaginan 1:30? No lo tocó, se confirmó que no lo tocó, no pasó más, pero estaba preparando, como en su momento ya les fui yo describiendo cómo era esta actitud de los acosadores. Si no ven el programa, creo que es en el de Grooming, donde explico cómo van estos hombres van acercándose a los menores. No es de manera violenta, es muy seductora, es dando regalos, hablando muy... pues, dándose la confianza. Y entonces, bueno, pues la mamá estaba muy, muy inquieta por esta situación. Aquí lo bueno fue que se dieron cuenta a tiempo. ¿Y qué se hace en esos casos? Más adelante les voy a platicar un poquito de qué se hace en esos casos en donde los padres se dan cuenta a tiempo todavía, ¿no? De esta situación. Entonces, esto ahora sí estuvo muy raro mi cafecito, porque me está secando mucho la boca. Entonces les decía, es muy importante ver que hay tres principales actores en esta situación: el acosador, el acosado y los espectadores. Entonces no podemos decir, no, a mí no me importa, yo no lo quiero ver. Claro que somos parte de eso, o nuestros hijos o nuestra familia es parte de alguno de estos 3 principales actores de esta situación tan difícil. Entonces, el acosador puede ser cualquier persona, como les decía yo en un principio. Puede ser que nada más lo suba por broma y esto se vaya complicando. Hay unos que stalking, ¿cómo se pronuncia? Stalking, Manuelito, que son los que sí son unos, eso ya se refiere a un trastorno que tiene la persona, en donde ya espía a la víctima, ya hay un seguimiento, ya sabe a qué hora entra más o menos, a qué hora sale, o si está todo el día en las redes, en dónde vive. Entonces imagínense, para que alguien sepa. De hecho, les invito a que revisen mi página, Carol Morales R. Acabo de subir en la semana un video de una situación así, de un stalking, en donde él le llama a la chica y le empieza a decir, oye, ¿cómo estás? Y bueno, le empieza ahí a seducir, y hasta que pues termina esto muy desagradable. Los invito a que revisen ese videito. Sí da miedo, sí da miedo. Entonces, pero ¿por qué se acerca esta gente? Porque nosotros estamos subiendo información en dónde vivimos, con quién vivimos, qué hacemos, nuestros gustos,
¿no? Si nosotros vimos una página de Facebook, nos vamos a dar cuenta, le gusta mucho, o sabemos al menos qué profesión tiene, ¿no? Porque hay quien te avienta todo el historial académico y es como no van a saber si ya tienes tú, en qué lugares has vivido, porque has puesto las escuelas a las que has acudido, tus compañeros del trabajo, de la escuela, o todos los trabajos que has tenido. De verdad hay perfiles en donde esta información personal está, pero sí completita, ¿no? Hasta yo creo que lo que no les piden, suben. Esta necesidad de ser vistos, de que los sigan. Entonces, también el acosador maneja falsa información, está monitoreando, hay burlas. El agresor dispone de una gran ventaja, que a diferencia del bullying tradicional que nos decía que Aurora, ¿no? Aquí no hay una cara. No hay una cara y no hay él o ella podrá estar en cualquier lugar y siempre va a estar en los medios. El lugar territorial no importa, importa que está en los medios. Y bueno, tomando un poquito del grooming, a un acosador sexual por internet le requiere apenas de 12 minutos para seducir, para atrapar a su presa. Imagínense que nuestros niños, alguien nos esté ahí acosando, acercando, seduciendo, para que en 12 minutos incluso llegue a verlo, ¿no? Y llegue a verla, llegue ahí a acercarse. Esto es muy, muy, muy peligroso. Y bueno, el acosado, eso por un lado, ciertas características del acosador. Hoy que platicaba con esta chica, de verdad se veía, después de tantos años, todavía ella tenía una reacción muy desagradable. Hay humillación, ansiedad, tristeza, depresión, impotencia, frustración, pérdida de confianza. Hay incluso les decía en un principio, no puede llegar a gente a suicidarse de toda esta persecución que existe. Y los espectadores que es un papel muy importante que se juega aquí, que a veces creemos que porque yo no lo dije, yo no lo inicié, pero estás ahí. Decía esta chica que hubo gente, así como había gente que la criticaba, a escondidas, hubo tipos que se acercaban y le decían, dice, eran nombres que a mí ya me habían invitado a comer, pero que yo nunca había aceptado. Yo les decía que después. Entonces, cuando ven esto en mi página, se acerca uno y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Me vas a invitar a tu casa? Porque quiero que me muestres unos modelitos como los que has subido a tu página. Y sí, entonces, y fueron 2, 3 hombres los que se acercaron como si les hubiera dado permiso ella, ¿no? Al subir aparentemente estas imágenes. Entonces hay quienes van a cuchichear y hay quienes se van a tomar este permiso de acercarse y agredir directamente, ¿no? Y también hubo otra función de los espectadores. Dice, había quien me venía y me decía, oye, no te preocupes, yo te conozco a ti, esperemos que esto se solucione y esperemos que bloqueando la página ya se desaparezca esta situación. Y así como hubo muestras de violencia evidente, también hubo muestras de acompañamiento, de atención, y es como la invitación para esa gente que está presente en esta, visualizando y escuchando y viendo el impacto de esto, ¿no? ¿Cómo puedes tú acompañar a alguien que está viviendo acoso? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud ante esas personas? Te vas del bando, ¿no? Al bando de los que acosan y perpetúas, ¿no? Esta situación, o tienes esta conciencia de poderla acompañar y saber que es una persona que está siendo víctima de agresión, ¿no? De violencia. Entonces hay diferentes tipos de ciberacoso. Uno de ellos es el flaming, se le llama, que es enviar mensajes electrónicos con mensaje vulgar. A veces a gente que nos escucha, que nos ve, alguna ocasión les han enviado mensajes de este tipo. Hay otra situación que también hace 4 semanas me comentaron de una compañera, una amiga, que le envían solicitudes para que sea aceptado, ¿no? Y dice ella, yo antes de aceptarlo les pregunto, oye, ¿y dónde me conociste? Porque pues bueno, yo doy clases, doy pláticas y estoy en varios lugares, ¿no? Entonces ya me dicen y ya los acepto. Dice, no, el fulanito me manda, dice, no, a ningún lado, te vi y me gustaste. Yo soy fulano de tal, y le manda soy policía federal, y le manda una fotografía con el dorso descubierto y bueno,
Entonces, esa también es una manera de, le hace comentarios de que no me vas a aceptar porque te pega tu esposo, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos damos nosotros permiso de poder transgredir y llegar a acercarnos a alguien de esta manera, ¿no? Tanto no sucede o no tendría por qué suceder en persona, pero aquí sí, mucha gente se da ese valor para transgredir a la otra persona, ¿no? Y Me recuerda mucho una campaña que existió sobre cuando los tristes casos de abusos sexuales, que manejaban como este tema de el hecho de que, o sea, como mujer, el hecho de que me ponga minifalda no quiere decir que te esté autorizando a, pues, a que puedas aprovecharte de mí, ¿no? A que me toques, a que me digas lo que traes en tu sucia mente, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho que me vista como a mí me gusta, o como me sienta cómodo, por la razón que sea, no te autoriza absolutamente a nada. Uh-huh. Ahora imagínate, eso es en vivo, ¿no? De persona a persona. Ahora aquí, ¿a cuántos no se dan permiso, mujeres u hombres, de poderte acercar a alguien de esta manera? Y ahorita recordando, le dijo otras cosas, ¿no? Que le gustaba para que le hiciera no sé qué cosas. Entonces, ¿qué les da ese valor o esa autorización? Porque no es valor, es autorización para acercarse de esa manera, ¿no? Bueno, que aquí el anonimato da mucho valor, ¿no? Y lo podemos ver, o sea, tan simple y cercano como en las campañas políticas. Uh-huh. Cuanto caso de... Sí, mucho robot y mucho lo que quieras, pero esa parte de estar anónimo para poder insultar a quienes no comparten tu opinión o tu gusto político o hacia alguna ideología, híjole, me parece gravísimo que entre ese anonimato pues sí, pues es anonimato, porque ponerte patito azul 74, ¿no? En una red social uh-huh. Y poder decir cuánta leperada puedas hacer, pues es un anonimato bastante bajo. Sí, y ¿de qué nos habla, Manuel? Creo que es importante retomar esto que dices, porque digo, les he compartido esta experiencia que me comentaban en algún momento de Canadá, en donde van caminando en el bosque y ven una bicicleta tirada. Y que le dice, oye, mire, los mexicanos, miren una bicicleta. Y la chava que vive allá en Canadá dice, sí, y mira, pues no es de nadie. No, sí es de alguien. Y tuya no es, o sea, lo que queda claro es que tuya no es. No, pero es que, o sea, deja ahí la bicicleta. Es de alguien y seguramente va a regresar por ella. Y si no, no es tuya. Y aquí tenemos esta creencia o esta idea o este permiso de que lo que vemos, si no está el dueño, es mío. Presta. Tomar lo que no es de nosotros. Creo que es un principio fundamental y que podemos aplicar aquí. ¿Por qué vas a decir cosas cubriéndote de este anonimato, cubriéndote de que no estás dando la cara? Es lo mismo que un robo. No hay nadie, entonces yo tomo. ¿Por qué vas a tomar algo que no es tuyo? Claro. Y eso se aprende en la casa. Y en este caso es la privacidad. Uh-huh. ¿No? La privacidad. ¿Qué es la privacidad? ¿Qué es la intimidad? Es algo privado. Y es de... Ajá. Y con este anonimato y las redes sociales, híjole, es que esa respuesta me pone muy mal. Cuando les caen en la jugada, ¿no? Y ahora tú, ¿por qué estás escribiendo esto, mandando fotos, ¿no? Y la clásica respuesta es, me hackearon, no fui yo. Uh-huh. No nos hacemos responsables, ¿no? Creo que mucho de la transgresión que hay en nuestro país, nosotros mismos día a día la vamos ejerciendo, con pequeños detalles, y que aquí, si lo hacemos de frente, que no lo hagamos en un lugar donde no se nos está viendo, y tenemos mucho eso. Yo creo que es importante hacer conciencia de nuestro actuar diario, de nuestra dinámica y de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es que traigo eso también ahí, cuando te dan una hora, cuando te dan una fecha, para recoger, para un compromiso, para algo. No, fíjate que no, ven por él la semana que entras, todavía no, hasta mañana. ¿Para qué me das una fecha? ¿Para qué acordamos algo? Y más, tú lo sugeriste. ¿Por qué no respetar estos acuerdos, Manuel?
algo muy básico, y nos olvidamos de ese valor que tiene nuestra palabra, de esos compromisos que nosotros adquirimos. No hay esa conciencia ni esa sensibilidad en muchos de los mexicanos. Así como hay mucha gente que de verdad, y me encanta convivir con ellos, que es puntual, que tú sabes que si quedaste en algo va a ser, pero cada vez son menos, Manuel. Sí. Cada vez son menos esa gente en la que confiamos, en la que respeta los acuerdos, en la que hay un compromiso. Y eso mismo aquí, en este gran mundo de tecnologías, que es tan fácil. Dicen, ¿por qué lo puedes hacer? Pues porque se puede. Exacto. Y no soy yo, sí eres tú. A lo mejor no estás dando tu cara, pero sí eres tú en la vida diaria. Es un reflejo de lo que somos. Entonces, sí, digo, ya se me fue el tiempo. Pero voy a retomar este tema en otro momento, porque son muchas cosas de las que hay que hablar. Hay que hablar de seguridad en Internet. Bueno, ahorita les voy a decir qué hacer cuando se dan cuenta de que hay un acoso. Y tanto en la ciudad como en el Estado de México hay páginas. Hay una policía de ciberdelincuencia preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ahí es una página, los invito a que la vean. Ahí hay un teléfono, hay internet, hay WhatsApp, donde ustedes se pueden hacer clara esta situación. Pueden denunciar y pedir asesoría para ver qué se hace en estos casos. Y bueno, como bien conocen ustedes, los procedimientos en nuestro país pues llevan su tiempo, pero si nosotros no lo hacemos, hace 5 años no existía todavía el ciberacoso como tal, nada más era una denuncia de hechos. O sea, yo denuncio que esto sucedió, pero no se podía hacer nada al respecto porque no había un nombre. Hoy hay un nombre y es el ciberacoso, y sí hay un seguimiento. Eso es en la Ciudad de México, y en el Estado de México pueden ir a hacer la denuncia al Ministerio Público y ya ellos lo canalizan hay una policía que tiene su nombre, no me acuerdo ahorita, pero vayan, háganlo manifiesto para que se vea, para que sigan haciendo investigaciones. Tristemente en la página de la Secretaría de Seguridad Pública hay proyectos que ya no se siguieron. No sé por qué no haya sucedido, pero en el 2017, a mediados de este año, había unos proyectos para programas, para intervención, para educación, que ya no se siguieron. Pues se supone que tenían que salir a principios del 2018 y ya no sucedió. Pero mientras tanto, cuando ustedes se dan cuenta o están siendo víctimas de ciberacoso, platíquenlo, compártanlo, para que salgan de esta idea de que son ustedes y es algo real, no solamente es imaginado. No respondan a este tipo de cosas. También la gente se engancha. El mexicano, ¿cómo le gusta engancharse de este tipo de situaciones? Es que me dijo y yo le dije. No respondan, de verdad. Cuando ustedes se mantienen al margen, hay menos campo para seguir habiendo violencia, agresiones. Guarden la evidencia, si pueden guardarlo, no lo borren. Es que lo borré porque me dio miedo. Guárdenlo, porque si no, ¿con qué se va a trabajar? ¿Con qué se va a investigar? Y repórtenlo y bloqueenlo. Son como que cosas importantes que ustedes pueden hacer cuando están en esa situación, porque aunque no hay una cara, no hay una persona a quien tenerle miedo, esta intimidación que se nos genera, hay una reacción, y esta reacción es de miedo. Entonces, platíquenlo, no respondan, guarden la evidencia, repórtenlo y bloqueen. Y a sus hijos acompáñenlo. Cuando ustedes no sepan, denles contención, créanles, por favor. La mayoría de las veces cuando los niños quieren denunciar o reportar algo, no les creen. Yo los invito a que de verdad escuchen a sus hijos, generen ese ambiente de confianza, de que ellos sepan que pueden acudir a un adulto. Pero un adulto, ustedes, no el adulto que los está seduciendo. Muchas de las situaciones o de las personas vulnerables es cuando están pues necesitados, ¿verdad? De que no me ven, no me escuchan, pero él sí. Ellos están ahí como que muy presentes. Saludo a Julio César Ramírez, un abrazo. A Georgina también un abrazo. Y Aurora Ramos, perdón, no te preocupes, Aurora, yo entiendo. También revisen por favor a quienes aceptan en su página, revisen por favor qué tipo de información ustedes como adultos comparten y
van a estar ahí y deben de estar ahí al pendiente de la información que sus hijos, muéstrenle a sus hijos, enséñenle a sus hijos que hay una intimidad, que hay cosas que no son para compartir, que como datos personales, dirección, teléfono, cosas que nos exponen. Hay algo que nos pone mucho en riesgo, esta fantasía de querer ser famosos en las redes. Esto nos pone a nuestros chavos muy vulnerables, porque quiero que me conozcan, porque quiero tener muchos likes y porque quiero tener muchos amigos, entonces acepto a cuanta persona me envía una solicitud de amistad. Entonces, por favor, cuiden esa parte, porque entre más personas hay ahí, más riesgo hay. No he escuchado a alguien que diga yo acepto a todos y se practica más. Todo el mundo a la que le he preguntado me ha dicho, no, yo cuido mucho a quién acepto y a quién no. La realidad es otra. La realidad es que aceptan a gente que no... Una práctica muy común entre los acosadores es que tienen perfiles falsos, ¿no? Y esos son muy claritos, no hay una congruencia. Enséñenle a sus hijos a revisar estos perfiles, cuándo es congruente, cuándo no. Enseñen a sus hijos a cuidarse, enseñen a sus hijos a revisar las situaciones de riesgo. No siempre vamos a estar como adultos a un lado de ellos. Por eso da tanto miedo en la adolescencia cuando ellos empiezan a pensar por sí mismos, cuando empiezan a arriesgarse, cuando quieren probar algo que ellos no han probado. Pero si ustedes le enseñan, les dejan ahí esta capacidad de análisis, de reflexión, de oler, de sentir, de imaginarse estas situaciones de riesgo, eso es una gran herramienta para ellos y eso los puede alejar de situaciones de riesgo. Entonces, por el día de hoy se me fue el programa, quedaron muchas cosas pendientes, por ejemplo, hablar del stalking, hablar de tantas, del sexting, por ejemplo, de la ingeniería social, que es muy importante, y por hoy, pues bueno, los dejo nada más con algunas reflexiones, como tener conciencia de que una conducta, una cosa que nosotros podemos subir a Facebook puede destruir la vida de alguien. ¿Sí? Entonces, la conciencia es muy importante en lo que subimos, en lo que compartimos, y que esto no es un juego. Todo lo que subimos ahí se queda para la eternidad. Otra de las cosas, la autoestima es muy importante. La autoestima es para adentro, no son los aplausos de afuera, me van a hacer fuerte, me van a ver. No, hay que construir, hay que acompañar en la autoestima de nuestros chicos, de nuestras chicas, y revisar muy bien qué tipo de comunidad quiero construir en el ciberespacio y de qué tipo de comunidades quiero ser parte. Entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde-noche. Los espero dentro de 8 días y a toda esa gente que va manejando, que llegue con bien, a todos los que están en su casa, disfruten mucho a su familia, y a los que están solos, reciban un beso. Gracias, Manuelito. Bye.